Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis, capítulo 22, verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Oramos al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado este momento en el cual hemos de compartir la exposición de tu palabra, la que ilumina los ojos de nuestro entendimiento para darnos a comprender, Señor, tu verdad, por la cual, Señor, podemos vivir en este mundo de una forma justa, santa y piadosa, Señor. Te rogamos, Señor, que la gracia nos sea concedida y la Escritura nos sea revelada mediante, Señor, el poder y bajo la unción del Espíritu Santo, a fin de que el mensaje sea claro, comprensible a oídos de todo tu pueblo. Y esto te lo pedimos y te lo agradecemos por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, hemos llegado al último libro de la Biblia y prácticamente es los últimos versículos de la Biblia, de la palabra de Dios. Y pareciera ser como que este versículo ya es un veredicto, es un dictamen final para todo hombre, para toda mujer, diciendo: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es sensato, el que es santo, santifíquese todavía. Hermanos queridos, si nosotros al leer las Escrituras y mediante las Sagradas Escrituras no podemos llegar a comprender quién es el justo del cual habla la Biblia, vamos a seguir siendo injustos todavía. O sea que la revelación para que usted pueda tener una vida de justicia se encuentra en las Escrituras. No se encuentra en la práctica cotidiana, en las tareas cotidianas, no se encuentra en lo que usted hace cotidianamente, sino que se encuentra en las Escrituras. Por eso el veredicto, el dictamen final, pareciera ser que la Escritura le da a todo hombre y a toda mujer diciendo: el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Qué quiere decir? Si hemos leído la Biblia y al leer la Biblia no comprendemos cómo poder llegar a tener una vida de justicia, si hemos leído la Biblia y al leer la Biblia no comprendemos a quién se refiere el Señor
y la Escritura cuando habla acerca de un hombre justo, de una mujer justa, no vamos a tener comprensión fuera de lo que está escrito. ¿Me está comprendiendo? Fuera de lo que ya la Biblia nos anuncia, fuera del mensaje del cual nos da la palabra de Dios, al respecto de quién es el justo delante de Dios, no lo vamos a encontrar. Por eso dice, ya llegando al último libro de la Biblia y al último capítulo, a los últimos versículos, dice, el que es injusto siga siendo injusto todavía. Si has leído toda la Biblia y todavía no tienes la comprensión, todavía no tienes la revelación de cuál es el justo en la Biblia, no lo vas a encontrar fuera de ella. Fuera de ella y en la práctica y en las tareas cotidianas, no vamos a encontrar la comprensión de cómo poder llegar a tener una vida de justicia, de cómo poder llegar a ser justos delante de Dios. No lo vamos a tener en las prácticas religiosas, no lo vamos a tener en las enseñanzas de los hombres, no lo vamos a tener en la cultura, no lo vamos a tener en las normas sociales. Amén. Si no lo tenemos por medio de la Biblia, no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque el ser justo no es algo que yo puedo proclamar por mí mismo. Después de un veredicto, uno es declarado justo o absuelto o libre, o uno es declarado culpable, acusado, condenado. Tiene que haber un veredicto, tiene que haber un juez. Yo no puedo atribuirme justicia a mí mismo. Amén. Diciendo yo soy un hombre justo. Yo soy un hombre, como tanta gente soberbia, y dice, no, pero yo no le he hecho mal a nadie, a mí Dios no me puede castigar. Yo no le he hecho, yo nunca cometí ningún delito, nunca cometí ningún crimen. Tiene mayor estima de sí misma que la que deben de tener. Pero lo cierto es que ese hombre y esa mujer que autoproclama su justicia, o sea que no es que pasó por un juicio, no es que pasó por un veredicto para poder ser declarado absuelto, libre, no es que pasó por un proceso legal para poder llegar a ser justo, sino que él a sí mismo se atribuye justicia. Es como aquel que después de delinquir, después de estafar o después de robar va delante del juez y dice, sí, tal vez yo he delinquido, he estafado y he robado, pero también he hecho cosas buenas. El juez no nos va a juzgar por las cosas buenas que hicimos, ¿no es cierto? El juez nos va a juzgar por haber delinquido, estafado y robado. Entonces no importa cuánto bien hayamos hecho, no importa cuán compasivos hayamos sido, no importa cuánta generosidad hayamos tenido, no importa cuán misericordiosos hayamos sido, no importa cuántas buenas obras hayamos tenido, no importa en cuántas prácticas religiosas hayamos tenido, si el juez no nos declara absueltos y libres de cargo y de culpa, nosotros seguimos siendo injustos, nosotros seguimos siendo inmundos, nosotros seguimos siendo pecadores y reos de muerte. O sea, tenemos que pasar por un proceso. No es algo que yo me atribuyo a mí mismo. No es algo que yo puedo autoproclamarme justo. Yo tengo que pasar por un proceso en el cual tiene que haber un juez y tiene que haber un veredicto. Y tiene que haber todo un proceso para que yo pueda salir libre de todo cargo y de toda culpa. Mientras yo no enfrento ese proceso, mientras yo no enfrento ese juicio, yo sigo siendo culpable, aunque todavía no sea juzgado. Por eso la Biblia dice, una vez la muerte, en la carta a los Hebreos, después de ello el juicio. Amén. Una vez la muerte y después de ello viene el juicio. O sea, todos los hombres van a comparecer delante de un tribunal, delante de un juez, y van a ser juzgados por sus obras, ya sea que hayan sido buenas o que hayan sido malas. Y a cada uno se le va a recompensar según sea su obra. Amén. Entonces, ¿cómo hay hombres que pudieron llegar a obtener el ser absueltos, el ser libres del cargo y de la culpa de los delitos cometidos,
sin haber llegado al tribunal de Cristo. ¿Cómo es que les puede ser atribuido justicia? Porque en estos días hemos estado mirando, amén, por medio de las Escrituras, que hemos estado mirando en el libro de Eclesiastés, allí en el capítulo 7 del libro de Eclesiastés, en el verso 20, que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Como está escrito, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 3, verso 10, no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cómo es que la Biblia a unos hombres los ha declarado justos, los ha declarado fieles? ¿Cómo es que a unos hombres no les ha inculpado con infracción de la ley, no los ha declarado culpables? ¿Cómo es que aún el salmista David dice: bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado, amén, cuyas iniquidades son cubiertas? ¿Cómo es que hay hombres a quien Dios no inculpa de pecado con infracción de la ley? ¿Cómo es que hay hombres a quien Dios les atribuye justicia a pesar de sus desobediencias? Porque hemos mirado acerca de Noé, que Noé dice, vamos mirando que de Noé dice, amén, que no había un varón justo, perfecto en todos sus caminos y que caminó con Dios. En Génesis capítulo 6, verso 9, que era el texto que leíamos en el día de ayer. Vimos a Moisés con infracción de la ley, tomó para sí una mujer cusita, con justo, podría decirse, con justo derecho reclamó su hermana María y reclamó a Aarón por causa de que le veían en su actitud. Sin embargo, en vez de recibir ellos el apoyo, recibieron la maldición, como lo recibió María. Y Moisés, aún con infracción de la ley, no le fue tomado en cuenta ese pecado. Entonces, ¿cómo es, hermano querido? ¿Por qué es que a estos hombres les fuera atribuido justicia, aún con infracción de la ley, aún cuando tuvieron desobediencias, aún cuando cometieron errores, como todo hombre, como toda mujer sobre esta tierra, que puede caer bajo el veredicto de Dios en el cual dice: no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga el bien, no hay quien no peque? ¿Cómo es a que estos hombres le fue atribuido justicia sin obra? Porque su fe le fue contada por justicia. Su fe, la vida que ellos vivieron en la fe de las promesas de Dios, esa fe le fue contada por justicia. Entonces la Biblia nos revela que al hombre le es atribuido justicia no por obrar, no por hacer, sino por él creer. Y nosotros tenemos que creer en aquel que tiene poder para resucitar a los muertos, y tenemos que tener fe y creer en aquel que puede justificar al pecador, en aquel que lo puede declarar absuelto. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. No es que Dios pasó por alto los pecados de la humanidad, sino que la Escritura dice que a su tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, el cual vivió haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo, y cuando murió, murió de la peor manera, como si fuera un malhechor. Y la razón por la cual murió como un malhechor es porque él estaba sustituyendo a la humanidad toda, sufriendo en sí mismo el castigo de nuestros delitos y de nuestros pecados, para que hoy, por la fe en ese hecho, nosotros pudiéramos recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Entonces, la justicia nos es atribuida no por obrar, sino por creer. Nos es atribuida no por lo que nosotros hacemos diariamente, sino por la fe que hemos profesado al confesar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador.
¿Qué tan importante es esto, hermano querido? De que nosotros podamos comprender. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, si yo leo toda la Biblia y al llegar al final de la Biblia no entiendo quién es el justo del cual la Biblia habla y sigo diciendo que yo soy un pecador, entonces, hermano querido, voy a seguir siendo pecador. Si digo que no soy justo, estoy diciendo que soy injusto. Entonces voy a continuar siendo injusto. Y no importa lo que haga, no importa en cuánto me esfuerce, yo voy a seguir siendo injusto. ¿Por qué? Porque no he creído al mensaje de la palabra de Dios que me demuestra cómo yo puedo recibir la justicia, cómo puedo recibir la santidad, cómo puedo recibir la glorificación de parte de Dios. Amén, lo cual es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia fue dado para que el hombre que era esclavo de su pecado sea libertado de la esclavitud y sea exaltado juntamente con Cristo y sea heredero y coheredero con Cristo de todas las bendiciones espirituales, para que donde Cristo se encuentre, nosotros también nos podamos encontrar. Entonces, ¿cuán importante es, hermano, el que nosotros comprendamos por medio de la Biblia cuál es el justo del cual menciona la Biblia? Si por medio de la Biblia no llego a tener esa comprensión, no va a venir otra revelación, no va a venir otro mensaje, no va a venir otra palabra. Yo tengo que leer y tengo que llegar a comprender por medio de lo que leo, por medio de lo que me es enseñado a través de la palabra de Dios, cuál es el justo en la Biblia. ¿Por qué? Porque si no lo comprendo por este medio, no hay otro medio por el cual yo lo pueda recibir o lo pueda comprender. De ahí a que si yo no tengo seguridad, tengo que seguir, amén, buscando, amén, hasta que se desarrolle en mí la fe para que yo pueda creer en el mensaje de la palabra de Dios. Tengo que disipar las dudas, tengo que disipar toda interrogante, toda duda, toda inseguridad, todo temor. ¿Por qué la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor? ¿Cuál es el temor más grande que tiene todo hombre y toda mujer? El temor más grande de todo hombre y de toda mujer, la muerte. Pero cuando el perfecto amor se desarrolla en nosotros, este amor desecha todo temor. ¿Por qué? Porque cuando el perfecto amor se desarrolla en nosotros, nosotros llegamos a la comprensión cabal. Después de haber pasado por el proceso, después de haber pasado por el veredicto, después de haber pasado por el dictamen que dice que soy pecador, que dice que estoy destituido de la gloria de Dios, y después de haber recibido la gracia de Dios que es por medio del Señor Jesucristo, entonces ahí yo recibo la seguridad de la salvación y recibo la seguridad de la vida eterna. Por eso es que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde que el que teme todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Entonces yo tengo que recibir el amor de Dios por medio del mensaje del Evangelio. Tengo que recibir el amor de Dios por medio de la predicación del Evangelio. Tengo que recibir el amor de Dios y se tiene que desarrollar en mi corazón para que en mí se disipe el temor a lo desconocido, el temor a lo que pueda sucederme a futuro, el temor a la muerte. En aquellos en quienes se ha desarrollado, llegaron a la estatura espiritual en donde pudieron decir, no hay nada de lo creado, nada de lo porvenir, nada de lo presente, nada de lo alto, nada de lo profundo, nada ni nadie me separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No puede hacerlo esto la desnudez, no puede hacerlo esto la espada, no puede hacerlo esto ángel, no puede hacerlo esto principado, no puede hacerlo lo presente, no puedo hacerlo lo porvenir, no puedo hacerlo la muerte. Nada ni nadie me separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y yo tengo que examinarme a mí mismo si me encuentro en la fe.
Yo tengo que juzgarme a mí mismo para no ser juzgado. Yo tengo que examinarme si me encuentro en la fe. Entonces yo tengo que llegar a comprender cuál es el justo del cual habla la Biblia. Esta enseñanza es muy importante. ¿Qué tan importante es? Fíjese qué tan importante es. Vamos a ir al libro de los Salmos. Salmo capítulo 37, verso 29. Salmo 37, verso 29. Dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Quiénes son los que heredarán la tierra? Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Algo similar nos menciona el apóstol Pedro en su carta, en su primer carta. Bendito y santo sea el nombre del Señor. En su segunda carta, en el capítulo 3, en el verso 13, el apóstol Pedro nos dice algo similar. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea que ahí los injustos no pueden morar, ¿no es cierto? Los que van a heredar la tierra, los que van a heredar y van a poseer la tierra son los justos. El apóstol Pedro dice, pero nosotros, la iglesia, esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Podrán los injustos heredar el reino de Dios? La escritura es clara en cuanto a esto. Dice que ninguno que es injusto podrá heredar el reino de Dios. Ninguno que es injusto podrá heredar el reino de Dios. Vamos a ir para confirmar este hecho, ¿no es cierto? Primera de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer en el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, ¿cuán importante es que yo pase por ese proceso, por ese veredicto en el cual entiendo de que he nacido bajo la condenación del pecado y que pueda entender cómo Dios proveyó, cómo Dios me fue propicio y proveyó para mi salvación y para el rescate de esa situación en la cual por mí mismo me es imposible de salir. Es muy importante, hermano. El Evangelio no es venir y recibir la bendición. El Evangelio es vida o muerte. El Evangelio es bendición o juicio. No es venir a recibir la bendición y que Dios me toque y que Dios bendiga mi familia y que Dios bendiga mi hogar, que Dios me prospere. Va más allá el Evangelio. Es determinante en cuanto a la herencia eterna que nos está reservada en los cielos. Hoy escuchaba un testimonio y lo compartí con algunos hermanos y le invito a que lo escuchen, ese testimonio, de un joven que estaba desahuciado a causa del SIDA. Se enteró que en su barrio se estaba haciendo una campaña evangelística. Así que le pidió a su madre, ya estaba en una etapa terminal, ya su páncreas estaba deshecho, su hígado estaba deshecho, su estómago estaba deshecho, no le funcionaban los órganos vitales a causa de la evolución de la enfermedad, del SIDA. Y él se enteró en que estaban haciendo una campaña evangélica. Así que le pidió a su madre que le pudiera llevar. Ella no sabía cómo, pero sabía que en la puerta ahí en la esquina siempre había unos muchachos que se encontraban ahí haciendo calles, estaban en la esquina. Y les dijo, muchachos, se enteraron de la campaña evangelística, y los muchachos le dijeron, sí, hay buena música, queremos ir.
Entonces esta madre le dijo, si ustedes van, ¿no me harían el favor de llevar a mi hijo? Sí, cómo no, vecina, lo llevamos. Así que lo vistieron bien, lo envolvieron, lo abrigaron y lo sentaron en una mecedora y lo llevaron de esa forma a la campaña evangelística. El predicador comenzó a predicar que el nombre de Jesús tiene poder. Pero mientras él predicaba, escuchó por ahí al joven gritar y decir, Dios mío, no me importa que no me sanes, pero sí sálvame. Y comenzó a gritar, Dios mío, no me importa el ser sanado, pero sí quiero ser salvado. Cuando el predicador comenzó a escuchar que este joven estaba gritando que no le importaba ser sanado, sino que deseaba ser salvado, alcanzó su micrófono mientras este gritaba diciendo, Dios mío, no me importa ser sanado, pero sí ser salvado. Y cuando la iglesia que estaba reunida en ese lugar escuchó de que este joven gritaba no importarle ser sanado, sino deseaba ser salvado, todos comenzaron a orar por él. Este joven recibe la salvación, recibe también el bautismo, también es lleno del Espíritu Santo y a las pocas semanas terminada la campaña, no solo fue salvo, no solo fue transformado en una nueva criatura, sino que Dios le concedió el también ser completamente sano y regenerado su cuerpo completamente. Hermano querido y hermana querida, el Evangelio va más allá de un milagro. Ahora, Dios hace milagros, Dios sana, Dios prospera, Dios restaura los hogares. Pero también la Escritura nos habla de 10 leprosos, los cuales vinieron al Señor Jesucristo y al instante los 10 fueron sanos. Pero de los 10 solo uno volvió arrepentido y postrado delante del Señor lo adoró. Y el Señor, viendo que de los 10 había vuelto solo uno, le dijo, ¿dónde se encuentran los otros 9? ¿No eran acaso 10 los que fueron sanados? Y le dijo, levántate, tus pecados te han sido perdonados. No solamente este varón recibió la sanidad de la lepra, sino que pasó por el proceso, pasó por el veredicto de ser declarado pecador, pasó por el proceso, se postró delante del juez y el juez eterno le absolvió de cargo y de culpa, cargando él sobre sí mismo los castigos de sus delitos y de todos sus pecados. También había una mujer que entró en un proceso de muerte, porque la ley decía que toda mujer que fuera hallada en el acto del adulterio debía morir lapidada. La trajeron delante del Señor y le dijeron, la ley de Moisés dice que toda mujer que es hallada en el acto del adulterio debe morir lapidada. ¿Tú qué dices? E inclinándose en tierra, escribió en tierra. Y nadie sabe lo que escribió en tierra. Lo cierto es que levantó su mirada y dijo, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Cada uno de ellos, desde los más viejos y hasta el más joven, se fueron soltando sus piedras. Y mirando a la mujer dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer respondió diciendo, ninguno queda. Y el Señor, que tenía el poder para condenarla, dijo, ni aún yo te condeno. Pasó por el proceso, pero fue absuelta, fue libre. ¿Por qué? Porque el juez eterno cargó sobre sí mismo los castigos de nuestros delitos y de nuestros pecados, para por medio de su gracia poder otorgarnos justicia sin haber obrado, aún con transgresión de la ley, aún habiendo transgredido a la ley de Dios, aún habiendo sido declarados pecadores. La Escritura dice, hermano querido, que nosotros hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto nos lo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el verso 24. Entonces, si uno al leer la Biblia no puede entender a quién se refiere la Escritura cuando habla del justo,
y no puede, habiendo pasado por ese proceso, recibir la gracia de Dios, el amor de Dios que es en Cristo, no lo puede recibir porque todavía sigue insistiendo diciendo que es pecador faltante, que es injusto. Entonces va a llegar hasta el final de sus días y aún habiendo leído toda la Biblia, se va a encontrar con el capítulo 22 y el verso 11 diciéndole: si tú eres injusto, continúa siéndolo. Si tú eres inmundo, continúa siendo. Ya no hay esperanza para ti. Si al haber leído toda la Biblia no has podido creer al plan de Dios para redimir a la humanidad en Cristo Jesús, y no puedes recibir el amor de Dios que es en Cristo, declarándote absuelto, libre de todo cargo, después de haber pasado por el proceso, no es que tú te atribuyes una justicia a ti mismo, sino que hay otro que te atribuye la justicia. ¿Quién es el que te atribuye la justicia? El que te atribuye la justicia es el juez supremo. El juez del universo es el que te atribuye la justicia, el que te declara absuelto, libre de todo cargo y de toda culpa por haber creído en Jesucristo. Si tú no puedes recibir ese amor que se manifiesta en Cristo Jesús, y llega al final de tus días, y aún habiendo leído toda la Biblia, vas a llegar al capítulo 22 de Apocalipsis, verso 11, diciéndote: si aún eres injusto, permanécelo siendo. Ya no hay esperanza para ti. Si aún eres inmundo, permanécelo siendo. Pero también vas a encontrar diciendo: si eres justo, practica la justicia. Si eres santo, santifícate más. Quiere decir que la Biblia, a algunos hombres los llama de justo. ¿Por qué los llama de justo? Porque pasaron por un proceso en donde primeramente fueron declarados culpables, pero vino uno que saldó la deuda que nos era contraria, clavando el acta de los decretos que nos eran contrarios en la cruz del Calvario, y nos absolvió de todo cargo y de toda culpa, no porque no se pagó la cuenta se pagó, y se pagó con precio, y con precio de sangre, para que hoy nosotros pudiéramos recibir el amor de Dios que es en Cristo Jesús, y así pudiéramos recibir también el perdón de nuestros pecados y pudiéramos recibir el don de la vida eterna. Y hermana querida y hermano querido, si nosotros después de haber pasado por ese proceso, entonces recibimos el veredicto, el dictamen, en donde somos declarados absueltos, vamos a ir con la seguridad de nuestra salvación y con la seguridad de la vida eterna a poseer el cielo nuevo y la tierra nueva en los cuales moran la justicia. Amén. No es algo que yo me atribuyo a mí mismo, sino que pasé por un proceso, fui declarado culpable, fui declarado pecador, pero también vino uno que me sustituyó, que pagó por mí hasta la última de la deuda que tenía, saldando la deuda por entero, y me otorgó perdón, me otorgó misericordia, me otorgó gracia, y ese es el amor de Dios en Cristo Jesús. Y al haberlo recibido, entonces ya no soy más un pecador, ya no más soy un impío, ya no más soy un reo de muerte, ya no más soy inmundo, ya no más soy injusto, sino que ahora soy justo, soy santo y soy perfecto, por medio de lo que la Biblia dice, no por lo que yo diga, por medio de lo que la Biblia dice. Y al haber leído la palabra de Dios y al haber creído a la palabra de Dios, recibí el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, si en la Biblia usted no llega a comprender esta verdad, fuera de la Biblia no lo va a comprender. Y si pasa toda su vida en una práctica religiosa, aún leyendo la Biblia todos los días de su vida, incansablemente, pero llega hasta el final de sus días diciendo injusto, tengo que decirle que si se encuentra en lo último de sus días y leyendo lo último de la Biblia, leyendo el capítulo 22, el verso 11, la Biblia dice: el que es injusto siga siendo injusto todavía. No hay esperanza.
El que es inmundo sigue siendo inmundo todavía. No hay esperanza. Pero el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese más. Amén. Así que es en la Biblia en donde nosotros tenemos la comprensión de lo que es una vida de justicia. No es en la práctica cotidiana, no es en las tareas, no es en los rituales, no es en una nueva revelación, es en la Biblia donde yo obtengo la revelación de cómo tener una vida de justicia que es agradable a Dios. Y no es mi vida la que es una vida de justicia, sino es la que me fue impartida por haber creído en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo, que entendía estas cosas, dijo, ya no yo, Cristo en mí. Ya no yo, Cristo en mí. Amén. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias porque nos has concedido llegar a este segundo día de esta enseñanza y seguramente, Señor, por medio de las Escrituras hay aún muchas verdades, Señor, que tenemos que llegar a comprender. Pero hoy, Señor, hemos llegado a este punto en el cual llegamos a la comprensión de que todo, en cuanto para una vida de justicia, se encuentra en tu Biblia, en tu palabra. Si en tu palabra no encontramos la revelación de estas cosas, fuera de ella no las hallaremos, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, por tu palabra y por la comprensión que tú nos das de ella mediante la fe, para que nos sea otorgada la justicia que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,